Hola, ¿cómo andan? Espero que les haya gustado mi video anterior. Hoy les traigo el creepypasta de Sonic X, disfrútenlo. Soy un fan de Sonic el Erizo, me gustan los juegos más nuevos, pero no me importa jugar los clásicos. No creo que haya jugado juegos glitchy o hackeado antes, aunque yo no creo que quiera jugar en cualquiera después de la experiencia que tuve. Todo comenzó en una tarde de verano, yo estaba jugando Sonic Unleashed, me gustó cómo se llega a explorar los pueblos de la misma, hasta que me di cuenta, por mi visión periférica, que el cartero había llegado y puso algo en mi buzón como de costumbre y a la izquierda. Me detuve mi juego para ir a ver lo que tengo en el correo, la única cosa en el buzón era una caja de CD para ordenadores y una nota. Luego de llevar la caja adentro, vi la nota y me di cuenta que era de mi querido amigo Kyle, de quien no tenía noticias de como hace 2 semanas. Me di cuenta de su puño y su letra, a pesar de que lo extraño era como se veía, parecía mal escrito y áspera y algo difícil de leer, como si Kyle estuviera en un momento difícil al escribirlo y lo hizo todo a prisa. Esto fue lo que escribió. Tom, no puedo soportarlo más. Tuve que deshacerme de cosa de alguna manera antes de que fuera demasiado tarde, y yo estaba esperando a que lo hicieras por mí. No puedo hacerlo, él viene por mí, y si no destruyes el CD también irá por ti, es demasiado rápido para mí. Por favor, Tom, destruye este disco y por el amor de Dios olvídalo antes de que venga por ti también, y ya es demasiado tarde para mí. Destruye el disco y destrúyelo completamente, y que sea rápido, de lo contrario vendrá por mí. Ni siquiera lo juegues, porque es lo que él quiere, solo destrúyelo. Por favor, Kyle. Bueno, eso fue ciertamente raro. A pesar de que Kyle es mi mejor amigo y yo no lo había visto en 2 semanas, yo no hice lo que me pidió. Y no creo que un disco de un juego haría algo malo, después de todo es el derecho de un juego, vaya, ¿me equivoqué en eso? De cualquier manera yo miraba el disco y parecía un CD corriente uno cualquier, excepto que estaba marcado con color negro Sonic.exe, además de que era muy diferente a la escritura de Kyle, lo que significa que debió de haberlo conseguido de otra persona, como una casa de empeño o eBay. Cuando vi Sonic en la escritura del CD me había emocionado y quería jugar, ya que como había dicho, soy un fanático de Sonic. Subí a mi habitación y encendí mi computadora, puse el disco y instalé el juego. Cuando la pantalla de inicio apareció me di cuenta que era el juego de Sonic the Hedgehog. Yo estaba con cara de ahuesome porque, como había dicho antes, me gustaban los clásicos. La primera cosa que vi que estaba fuera de lugar fue cuando apreté Start. No era una fracción de segundo cuando vi que la imagen del título cambió a algo muy diferente, algo que ahora considero algo terrible, antes de cortar a negro. Me acuerdo de esa imagen en esa fracción de segundo antes de cortar el juego con el negro, el cielo se había oscurecido, el emblema del título se había oxidado y arruinado, el Sega 1991 ahora era Sega 666, y el agua se había vuelto roja, como la sangre, excepto que era muy hiperrealista. Pero lo más espeluznante en esa fracción de segundo fue Sonic, sus ojos eran de tono negro y llorando sangre con 2 puntos rojos brillando y mirando hacia mí, y su sonrisa se había extendido hasta el borde de su cara. Me molestó bastante esa imagen cuando la vi, aunque me di cuenta de que solo era un problema técnico y la ignoré. Después de cortar a negro se mantuvo así durante unos 10 segundos más o menos y luego otra cosa extraña sucedió, el archivo de guardar seleccionar de Sonic the Hedgehog 3 apareció, yo estaba con cara de WTF, ¿qué está haciendo en el juego de Sonic the Hedgehog? De todos modos, entonces me doy cuenta de algo más extraño, el fondo era un cielo oscuro rojizo de la Stardust Speedway Bad y solo había 3 niveles de guardar. La música era espeluznante como la música de las cavernas de invierno de Earthbound, solo que se amplió y parecía que estaba a la inversa. Y la imagen del archivo de guardado donde se ve una lista previa del nivel está en rojo y salía estático para los 3 archivos.
Lo que más me asustó fue la selección de personajes, mostró solo a Tails, a Knuckles y para mi sorpresa, a el Dr. Eggman. Ahora estaba seguro de que algo estaba pasando, quiero decir, ¿cómo se puede jugar con Eggman en un juego de Sonic clásico? Por el amor de Dios. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no era un juego glitchy, sino que era un juego hackeado. Sí que sin duda se veía terrorífico, fue realmente espeluznante, pero como jugador inteligente, yo no tenía miedo, o por lo menos intenté no tener, me dije que era solo un juego hackeado y que no había nada malo en ello, me sacudí un poco y comencé a tener una horrible sensación y comencé a jugar, elegí el archivo de Tails y cuando lo seleccioné se congeló la pantalla por unos 5 segundos y de repente oí una risa escalofriante pixelada que sonaba muy parecido a la risa de Kefka de Final Fantasy antes de cortar a negro. La pantalla se quedó en negro durante unos 10 segundos o más, luego mostró el típico título del nivel, excepto las formas simplistas que eran de tonos rojos y el texto solo mostró Gilliacto. Primero. La pantalla se desvaneció en el nivel y el título desapareció, Tails fue revelado en el Hill Green Zone de Sonic 1, la música era diferente, sin embargo, sonaba una música pacífica a la inversa. De todos modos yo empecé a jugar y Tails comenzó a correr como en cualquier juego de Sonic clásico, lo que era extraño fue que, como Tails corría por el terreno, no era más que un terreno plano y unos cuantos árboles durante 5 minutos, que fue cuando la música comenzó a bajar lentamente hacia tonos bajos muy profundos y muy lentamente a medida que seguía adelante. De repente vi algo y me detuve a ver lo que era, vi a uno de los animalitos que yacían muertos en el suelo sangrando, eso fue cuando la música comenzó a disminuir, Tails tenía una mirada sorprendida y triste en su rostro que nunca había visto antes, así que tuve que moverme un poco más y seguía manteniendo esa mirada de preocupación. Mientras seguía avanzando vi más animales muertos y cuando Tails pasaba junto a ellos se veía más preocupado y cuando se movía se veían más animales muertos, me sorprendí al ver la forma en que murieron todos, se veían como si alguien los hubiera matado de maneras espantosas. Una ardilla fue ahorcada en un árbol y con lo que parecía ser sus entrañas colgando, un conejo tenía sus 4 extremidades arrancadas y la garganta cortada. Me sentí mal del estómago al ver esta masacre y al parecer lo hizo Tails. Después de unos segundos los animales habían desaparecido y la música se había detenido aunque aún seguía caminando. Después pasó un minuto de que la música se había detenido, Tails estaba corriendo sobre una colina y luego se detuvo, no fue hasta que vi por qué, Sonic estaba allí, al otro lado de la pantalla con la espalda apoyada delante de Tails y con los ojos cerrados. Tails se veía feliz al ver a Sonic pero luego su sonrisa vaciló, obviamente notando que Sonic no respondía a él, sino que actúa totalmente inconsciente de la presencia de Tails. Este caminó lentamente hacia Sonic, y me di cuenta que ni siquiera estaba moviendo mi teclado para hacer que se moviera, por lo que esto tuvo que ser una escena de corte. De repente empecé a tener una sensación creciente de temor cuando Tails se acercaba a Sonic para llamar su atención, sentí que Tails estaba en peligro y que algo malo iba a suceder, oí fuerte crecimiento de estática cuando Tails estaba a pocos centímetros de Sonic y se detuvo y tendió la mano para tocarlo, sentí la necesidad de decirle a Tails de que se alejara de Sonic porque la estática se hizo más fuerte. De pronto, en una fracción de segundo vi los ojos de Sonic que estaban abiertos, eran negros con los puntos brillantes de color rojo, al igual que la imagen del título, pensé que no era una sonrisa. Cuando eso sucedió la pantalla se volvió negra y el sonido estático se había detenido. Se quedó negro durante unos 7 segundos y el texto blanco apareció formando un mensaje diciendo hola. ¿Quieres jugar conmigo? En ese momento yo estaba rizado, yo no quería seguir con el juego, pero la curiosidad pudo conmigo cuando me llevaron a otro nivel con el título que ahora era Hide and Seek. Esta vez yo estaba en el nivel Isla Ángel de Sonic 3 y parecía que todo estaba en llamas.
Tails parecía que tenía miedo de su ingenio esta vez. En realidad me miró e hizo gestos frenéticos para mí, como si quisiera salir de la zona en la que estaba lo más rápido posible. Yo comencé a asustarme por eso, quiero decir, Tails en realidad estuvo rompiendo la cuarta pared, tratando de decirme que lo sacara de ahí. Así que presioné la tecla de flecha tan duro como pude y le hice correr tan rápido como pudo, una versión pixelada de ese tema espeluznante cuando conoces a Shadow en el Ark. Estaba jugando como lo hizo Tails caminando a través de los bosques desolados, tratando de ayudar a que él escapara de lo que él estaba tratando de huir. De repente oí la risa escalofriante de nuevo, esa risa horrible, Kafka, después de 10 segundos tratando de ayudar a Tails correr por el bosque, y luego empecé a ver destellos de Sonic, apareciendo por todas partes en la pantalla, otra vez con esos ojos negros y rojos. La música cambió a ese tintineo ahogado suspenso ya que veo detrás de Tails a Sonic. Sonic estaba ganando lentamente con un leve vuelo, Sonic no corría, en realidad estaba volando. El vuelo que estaba haciendo se parecía mucho a Metal Sonic cuando volaba en Sonic CD, excepto que era Sonic y tenía los ojos negros y rojos de nuevo, solo. Esta vez tenía la sonrisa más loca en su rostro, parecía como si estuviera disfrutando del tormento que estaba dándole a el pobre zorro. De repente tropezó cuando Tails, otra escena de corte, la música se detuvo y desapareció Sonic. Tails se quedó allí y empezó a llorar durante 15 segundos. La escena fue bastante molesta para ver y yo como que me llenaron de lágrimas. Pero luego Sonic apareció justo delante de Tails y Tails miró con horror. La sangre comenzó a bajar los ojos ennegrecidos de Sonic como una sonrisa creció lentamente de su rostro mientras miraba al zorro horrorizado, no podía hacer nada salvo mirar. Solo en una fracción de segundo, Sonic se abalanzó sobre Tails justo antes de que la pantalla se quedara en negro, se produjo un fuerte ruido chirriante que solo duró 5 segundos. El texto devuelto solo que esta vez dijo: «Eres demasiado lento, ¿quieres intentarlo de nuevo?». Y luego la espantosa risa venía con él. Yo estaba tan sorprendido por lo que había pasado, Sonic asesinó a Tails. No, él no podría haber, él y Tails se supone que son los mejores amigos, ¿verdad? ¿Por qué Sonic podría haberle hecho eso? Negué por conmoción de lo que fue traído de vuelta a la selección de personaje, el archivo de salvar que tenía Tails era diferente, Tails ya no estaba en la misma caja, pero en la pantalla del televisor en sí, que estaba parpadeando con ese rojo estático, Tails y su expresión me dieron miedo, sus ojos eran negro y sangrando, su pelaje naranja había desaparecido por un color negro y tenía una expresión de angustia en su rostro, tratando de ignorar tomé a Knuckles. La risa llegó de nuevo y la pantalla de corte a negro otra vez y permaneció allí durante otros 10 segundos, esta vez el nivel dijo que no se puede correr. Me asusté realmente por ahora, realmente no podría decir si se trataba de un problema técnico, o un hack, o algún tipo de broma torcida hecha por un enfermo, o cualquier cosa realmente. Pero a pesar de mi miedo a lo que pasó después, seguí jugando. El siguiente nivel se veía muy diferente, tenía el suelo de la zona de Brainhunk, pero el fondo del cielo parecía el menú principal, tenía el oscuro cielo nublado rojizo. Pero fue la música que más miedo me daba. Sonó como tema Gigas justo después de vencer a Pokémon Earthbound. También me di cuenta de que Knuckles miró asustado al igual que Tails hizo, aunque no tanto, más bien parecía un poco nervioso. Se rompió la cuarta pared como Tails y parecía como si él no estaba seguro de ir, pero lo hice moverse de todos modos. Corrió por el camino recto en este nivel oscuro, y mientras lo hacía la pantalla empezó a parpadear una roja estática, varias veces y luego la desesperante risa volvió. Luego, después de unos segundos de correr me doy cuenta de varias manchas de sangre en el suelo metálico, sentí una creciente sensación de miedo otra vez pensando que algo terrible va a pasar con Knuckles.
Miré con náuseas caminando por este camino manchado de sangre, pero todavía lo mantenía caminando. De pronto cuando iba corriendo con Knuckles, Sonic apareció justo delante de él con esos ojos negros y rojos y el rojo estático apareció de nuevo, cuando desapareció la estática mostrando nada más que la pantalla en negro con texto diciendo "Te encontré". Yo estaba asustado. Sonic encontró a Knuckles. ¿Qué estaba pasando? De todos modos el estático rojo vino otra vez y luego volví al nivel. Knuckles parecía que estaba entrando en pánico, y Sonic no estaba en ninguna parte. Y esta vez que agudo chillido de jefe final del Silent Hill 1. ¿Fue esto una especie de jefe de batalla con Sonic? Tenía la esperanza en Dios que no era, de verdad. De repente Sonic apareció justo detrás de Knuckles en lo que parecía ser un pixelado humo negro, lo hice girar para golpear a Sonic, pero Sonic se desvaneció en el humo negro. Antes de que pudiera aterrizar un golpe, esa risa terrible, se fue de nuevo. Entonces Sonic apareció detrás de Knuckles y luego intenté golpearlo, y Sonic se desvaneció de nuevo con su risa. Knuckles estaba entrando en pánico aún más, e incluso sentí que me estaba volviendo loco. Sonic fue prácticamente jugando con nosotros, que estaba jugando un juego retorcido creado por un enfermo mental. En otra escena Knuckles cayó de rodillas y se agarró la cabeza llorando, sentí su agonía. Sonic en realidad nos conducía a ambos a la locura. Y luego, en una fracción de segundo y Sonic se abalanzó sobre Knuckles. La pantalla quedó en negro con otro ruido distorsionado chirriante que se prolongó durante al menos 3 segundos. Otro mensaje de texto apareció: tantas almas para jugar y tan poco tiempo, ¿estás de acuerdo? ¿Qué demonios? ¿Justo lo que está pasando? Empecé a pensar Sonic fue en realidad tratando de hablar conmigo a través del juego, pero yo estaba demasiado asustado para pensar en eso. Me trajeron de vuelta al menú principal y esta vez el segundo cuadro archivo tenía a Knuckles en la pantalla del televisor, su piel se había oscurecido rojo a un gris rojizo, sus rastas fueron goteando sangre y sus ojos eran negros y sangrando demasiado, y si hubiera una expresión de tristeza en su rostro. Empecé a pensar que esos son los personajes reales atrapados en las pantallas de televisión en los archivos de salvar, pero yo no lo podía creer, yo no quería creerlo. Así que apagué el juego y me tomé un descanso. Tomé una siesta, deseando no haber jugado, porque yo entonces empecé a tener la pesadilla más inquietante. Estaba en una total oscuridad, aunque yo tenía la luz emitida por una lámpara que colgaba por encima de mi cabeza. Podía oír los gritos de Knuckles y Tails cercanos. Decían cosas como: ayúdanos a... ¿Y por qué nos entregaste? Sus gritos se extinguieron como entonces oigo reír a Sonic, su risa, que sonaba muy parecido a la risa torcida Kafka. Usted es muy divertido para jugar conmigo, niño, al igual que su amigo Kyle, aunque no duró mucho. Estaba asustado y mirando a mi alrededor para ver el origen de la voz. No pasará mucho tiempo hasta la hora. Llegó la hora de unirse a él y a todos mis otros amigos. Lo vi caminando hacia mí, vacilante y en varias direcciones. No se puede correr, chico. Estás en mi mundo ahora. Al igual que los demás. Cuando él me agarró y le vi los ojos rojos y negro. Sonriéndome, me desperté con un sobresalto. Después de un par de horas me decidí a seguir jugando el juego. No sé por qué, pero tenía que saberlo, tenía que averiguar por qué esto estaba ocurriendo, así que encendí el ordenador, abrí el juego y seleccioné a Robotnik. Yo todavía pensaba que era absurdo, jugando como Robotnik, pero de todos modos el título de nivel apareció de nuevo y esta vez puso unos puntos suspensivos. Lo cual me pareció muy extraño.
Esta vez estaba en una especie de pasillo, en realidad no parece que era de alguno de los clásicos juegos de Sonic, aunque tiene el estilo pixelado, y el suelo estaba brillante y a cuadros, las paredes eran de un color púrpura oscuro grisáceo con la luz de las velas animada y unas pocas manchas de sangre oscura aquí y allá, y había una cortina de color rojo oscuro que colgaba sobre la parte superior de la pantalla. Cada 12 segundos más o menos que se mecen las cortinas rojas muy lentamente, pero cuando estás jugando el juego apenas se puede ver que se mueva. La música era extrañamente agradable, un piano tocando una canción bastante triste y a la vez tranquila, pero yo sabía mejor, esta fue la canción que se reproduce en el acto 1, solo que no era a la inversa. Robotnik no se veía completamente nervioso como Tails y Knuckles, pero él tenía una mirada sospechosa en su cara como si fuera solo un poco paranoico. Hizo una pequeña animación cuando acaba de salir él de pie, vuelve la cabeza hacia la izquierda y luego a la derecha por lo menos 2 veces y luego se encoge de hombros hacia mí, como si él no tiene idea de dónde estaba o qué estaba pasando. A pesar de que estaba asustado fuera de mi mente sabiendo acerca de lo que iba a suceder, hice a Robotnik seguir adelante. Hizo su animación funcionamiento normal, usted sabe, cuando usted ha golpeado al final de un juego de Sonic clásico y lo persiguen, y continuamos pasando por el pasillo. Entonces me detengo en un largo tramo de escaleras que conducen a lo bajo, ya que estaba nervioso, incluso Robotnik parecía inseguro de sí mismo, aunque le presione hacia adelante. Cuando iba llevado a Robotnik por las escaleras, me di cuenta de que las paredes se han vuelto más oscuras y rojizas, las antorchas rojas son ahora de un azul misterioso. Luego de aterrizar en otro pasillo, este era más largo que el anterior y luego nos dirigimos hacia otro tramo de escaleras abajo, este me tomó por lo menos 1 minuto. Y luego otra vez sonó la horrible risa Kafka y luego la música se desvaneció lentamente hasta que estaba en silencio, como lo hizo las paredes se puso rojo más oscuro y las antorchas eran unas llamas en negro ahora. Cuando Robotnik aterrizó en el pasillo 3, me di cuenta de que ahora parecía realmente tener los pelos de punta, aunque trato de ocultarlo, no puedo culparlo, yo estaba demasiado asustado. De repente, Sonic apareció justo enfrente de Robotnik de la misma manera que hizo Knuckles y luego Estáticos Rojo. La estática rojo duró unos 15 segundos y luego me mostró una imagen más desagradable. La imagen mostró una hiperrealista de la situación de Sonic en la oscuridad en la que solo puede ver su cara mientras su cabeza y torso se desvaneció en negro, y cuando digo hiperrealista, me refiero a cómo se veía tan real que podía ver las líneas en su piel azul, como si en realidad podía sentir la piel si se toca la pantalla. Su rostro, oh Dios, tenía la sonrisa más horrible que jamás había visto. Y eso es decir algo teniendo en cuenta que vi esa imagen en el inicio del juego. Sus ojos son grandes y negros y una vez más llorando sangre, que también se veía hiperrealista, y había 2 pequeños brillantes rojos en esos ojos negros mirando hacia mí, como si la mirada estuviera fija en mi mente. Su sonrisa era amplia y demoníaca, que literalmente se extendía a los lados de su cara como un gato de Cheshire a excepción de Sonic tenía colmillos muy afilados, muy parecidos a los dientes del Werewolf la excepción más vicioso de aspecto, un poco amarillento y de la mirada de él, tenía manchas de sangre y trozos pequeños de carne en los labios y colmillos como si hubiera comido un animal. Me quedé mirando esa horrible imagen unos 30 segundos, sin apartar los ojos de ella, me sentía como si estuviera realmente me miraba, me sonreía, esa cara, que solo tardó 10 segundos. Entonces la pantalla parpadeó con rojo estáticas de nuevo 3 veces, y en la tercera vez que oí la risa de Kefka, pero esta vez sonaba distorsionada, incluso demoníaco. Salió de nuevo a la imagen de nuevo pero esta vez no era el texto de nuevo a pesar de que se equivocaron, pero era más o menos una de las cosas más horribles que miré desde que tuve este juego. Yo soy Dios. Creepypasta de Sonic.exe
Fue cuando leí ese mensaje mientras miraba a Sonic cuando me di cuenta ahí mismo. Este Sonic era un monstruo, un puro mal, sádico, todopoderoso, monstruo de pesadilla, demente, y todas sus víctimas, incluidos Tails, Knuckles, Robotnik y, posiblemente, Kyle, son solo sus juguetes pequeños, y el juego es la puerta de entrada a su mundo muy caótico, como una pesadilla y el infierno mismo. Sus víctimas se encuentran atrapadas en el purgatorio. Sonic de pronto, en una fracción de segundo real, Sonic se abalanzó sobre la pantalla chillando en voz alta con la boca abierta a una longitud anormal revelando nada más que un espiral abismo de oscuridad de pura estática roja. Él vino de nuevo, esta vez mucho más fuerte y distorsionado. Me gritó y me agarró las orejas cuando la estática roja sonó durante unos buenos 7 segundos. Me dolían los oídos. Entonces se detuvo y mostró nada más que la pantalla en negro. Mientras estaba allí sentado mirando a la pantalla en negro, un último texto se acercó. ¿Listo para la ronda 2, Tom? La risa Kefka, ahora suena más clara como si Sonic estaba justo detrás de mí, interpretado de nuevo 3 veces mientras miraba ese texto en estado de shock y la confusión. Luego me ha arrancado en el menú principal y esta vez el tercer archivo de salvar tenía una imagen de televisión de Robotnik en el mismo estado, atormentado como Tails y Knuckles. Piel Robotnik se volvió de un gris opaco, su bigote caía y ennegrecido había, sus gafas se rompió y sangre proviene de ellos y tenía una mera expresión muerta en el rostro. Miré a Tails, Knuckles y Robotnik y lloré un poco, me compadecí de ellos por la agonía que están pasando, que estaban atrapados para siempre en el juego, siempre atormentado por ese erizo horrible, y siempre lo será. A continuación, el ordenador se apagó, no podía volver a encenderlo, no importaba lo que hiciera. Me senté allí durante 25 segundos, horrorizado por lo que había pasado. Sonic es la encarnación misma del mal, que tortura a la gente que juega su juego en más de un sentido y luego, cuando se aburre él te arrastra en el juego, literalmente, te arrastra al infierno, donde puede jugar con ustedes siempre, como su juguete. No puede conseguir hacer el juego mi ordenador. Creo que está metido ahí, pero al menos me las arreglé para volver a activarlo ahora. Después me senté allí durante 25 segundos, oí una voz detrás de mí, como un susurro. Trata de mantener esto interesante para mí, Tom. Me di la vuelta para ver de dónde venía la voz, y lo que vi me hizo gritar. Sentado en mi cama, mirando hacia mí. Era un peluche de Sonic, sonriendo con manchas de sangre en sus ojos.